Y voy a invitarlos a que puedan abrir su Biblia, por favor. Quienes traigan más de una Biblia, a favor de compartir con el hermano de al lado o alguien que no traiga. Y vamos a abrirlo en la carta que hemos estado estudiando del Nuevo Testamento, en la carta de Colosenses. Colosenses capítulo 1, de los versículos 21 al 23. Mientras lo tienen ahí en sus Biblias, por favor, quiero compartir con ustedes una frase que nos ayuda a entender lo que vamos a escuchar el día de hoy, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Esta frase dice: no sabrás quién eres el día de mañana si hoy no reconoces quién fuiste ayer. No sabrás quién serás el día de mañana si hoy no reconoces quién fuiste el día de ayer. Fíjense lo que dice Colosenses 1, del 21 al 23. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Señor, guíanos a la verdad de tu palabra, que este mensaje no venga de mis palabras ni de mi entendimiento, Señor, sino venga de tu Espíritu Santo. Que el día de hoy, esto, Señor, sea lo que tú quieres hablar a tu iglesia, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, y que entonces tu palabra, que tiene poder, transforme lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, siempre que estoy aquí enfrente, a pesar de haber, el otro día estábamos haciendo la cuenta, en octubre pasado cumplimos 3 años como iglesia. Eso da un total de 156 domingos, 156 semanas, de las cuales yo creo que 140 mínimo he estado predicando aquí. Y aún me dan nervios pararme acá enfrente, delante de ustedes, porque es un privilegio y una responsabilidad compartir el mensaje que Dios tiene, no solamente para ustedes, sino también para mí. Entonces, hemos estado viendo la serie que se llama, ¿algunos de ustedes recuerdan el título de la serie? Completos en Él. Es una serie de predicaciones y comenzamos hace ya varias semanas, en donde hemos estudiado Colosenses, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, una parte del Nuevo Testamento, y esta porción de la palabra tiene la idea central de esta carta a los Colosenses, es repetirnos una y otra vez, de diferentes maneras, que solamente en Jesús cualquier persona puede estar pleno en su totalidad. Ese es el mensaje central de Colosenses. Por eso la serie se titula Completos en Él. El mensaje que nos repetirá una y otra vez de diferentes formas es: no hay forma de que el ser humano se encuentre pleno, satisfecho y feliz si no tiene una relación con Cristo. Y como ciudadanos de un mundo que vive todo el tiempo insatisfecho, de un mundo que vive todo el tiempo diciéndonos que nos hace falta algo para encontrar la plenitud de la vida. Todo el tiempo están bombardeándonos, diciéndonos, tienes que llenar esto, y si no tienes esto, no puedes estar feliz, y te hace falta este carro, te hace falta este último celular de última generación. Buscan llenarnos de muchas cosas, pero que nada satisface lo más profundo de nuestro corazón. Esta supuesta plenitud que el mundo nos llama a buscar y que nos dice que debemos tener un buen trabajo, que debemos tener una buena casa, que debemos formar una familia, que debemos tener tantos cuantos hijos, que debemos tener un buen auto, que debemos ser universitarios con títulos y más cosas. Esta supuesta plenitud dura un poco tiempo y después se va. Dura un poco tiempo y después se va. Y no hay otra manera en la que nosotros podamos sentirnos llenos, iglesia. No hay otra manera en la que nosotros podamos sentirnos en paz, satisfechos, completos, si estamos fuera de Cristo. Y la ecuación es simple. Todo
menos Cristo es igual a nada. Todo menos Cristo es igual a nada. Y hemos estado hablando de varios temas anteriormente. Ya hablamos de cómo es que podemos vivir nosotros una vida cerca de Jesús. Cómo podemos nosotros mantenernos, ahí en el capítulo 1, en los primeros versículos, cómo podemos mantener una relación cercana con Él. Nos ha hablado también Colosenses de la importancia de conocer a Dios verdaderamente. Y el apóstol Pablo en los versículos anteriores también nos ha hablado de quién es Cristo y el lugar que a Cristo le corresponde en todo el universo como el primero, el mayor, el Señor por sobre todas las cosas, y que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Ese es el lugar que a Cristo le corresponde en todo el universo. No hay otro igual a Él, pues por medio de Él y para Él fue creado todo cuanto existe, lo invisible y lo visible. Y hoy vamos a ver que en estos versículos 21 al 23, el apóstol Pablo concluye la idea de quién es Cristo para nosotros, quién es Cristo verdaderamente, y cómo lo que Él es y lo que Él ha hecho se manifiesta en 3 etapas de nuestra vida, en 3 momentos específicos de nuestras vidas: nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Y me gusta demasiado cómo habla de esto un pastor que se llama Sugel Michelén, que él lo ve de esta manera. En los versículos 21 al 23, él dice que la Escritura nos dice lo que somos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos con Cristo. Oh, eso es impresionante. Nuestra vida pasa por estos 3 momentos: sin Cristo, en Cristo y hasta que estemos con Cristo. Yo le he titulado a esta reflexión: el pasado que Jesús no quiere que olvides. El pasado que Jesús no quiere que olvides. Y vamos a ver de qué trata el mensaje de hoy en el versículo 21 y 22 primeramente. Si lo tienen ahí en sus Biblias, vayan siguiendo conmigo esta lectura, por favor. Colosenses 1, 21 y 22. Dice la Escritura: y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Este es un mensaje que nos va a hablar del amor de Cristo por nosotros, iglesia. Quiero hacer una pregunta a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase, olvida tu pasado? ¿Sí la hemos escuchado? ¿Alguien nos ha dicho, debes olvidar el pasado? Sí, y la mayoría de esas circunstancias es como un intento de sanación interior, ¿verdad? Como un intento de algo de nuevos comienzos, de comenzar algo nuevo, de cerrar un ciclo y de comenzar algo nuevo. Y entonces nos dicen, debes olvidar tu pasado. Pero puede ser que realmente muchos de nosotros tengamos razones suficientes para querer olvidar el pasado, para querer sepultar nuestro pasado en lo más profundo del océano y no volver a saber más de él. Y hay 2 escenarios posibles de nuestro pasado. O fuimos personas muy lastimadas en nuestro pasado, o fuimos personas que lastimamos demasiado en nuestro pasado. Ubiquémonos en alguno de estos 2 extremos. O fuimos personas que nos lastimaron, o fuimos personas que lastimamos a los demás, o tal vez estuvimos en medio, fuimos lastimados y lastimamos también. Y es posible que eso haga que nos avergoncemos de quienes fuimos en el pasado, de lo que éramos antes. Y no queremos ni siquiera volver a esos recuerdos, ¿verdad? Preguntémonos nosotros, ¿qué cosas de mi pasado me avergüenzan? ¿Qué cosas de lo que antes hice, de lo que antes yo era, me arrepiento y me avergüenzo? ¿Cuáles cosas de mi pasado estuve dispuesto a olvidar y aún no he podido olvidar? Nos asusta, hermanos, volver a pensar en recuerdos de nuestro pasado que nos parecen aterradores, tenebrosos, vergonzosos posiblemente. Pero como cristianos, como creyentes en Jesucristo, por muy vergonzoso, penoso, doloroso, terrible, horroroso
lo que ustedes le quieran llamar a su pasado como hijos de Dios, no podemos olvidar jamás lo que era nuestra vida sin Cristo. No lo podemos olvidar. Pablo nos dice muy claramente en este versículo cuál era ese pasado de todos nosotros siendo extranjeros y enemigos delante de Dios. Lo dice ahí el versículo. También a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Una vida completamente alejada de Dios, siendo extranjeros, siendo extraños para Él, pues desde nuestro nacimiento, iglesia, nuestra naturaleza es un estado completamente separado de Dios a causa del pecado de la humanidad. La idea de ser un extranjero, como lo dice aquí el texto, la idea de ser un extranjero es alguien completamente desconocido. Es alguien que está distante de cualquier aspecto de la cultura, alguien que Dios desconoce por completo, pues ha perdido la identidad que en un principio Él nos había dado. Voy a repetir esto. Cuando la palabra dice que fuimos extranjeros, quiere decir que éramos alguien que Dios desconocía por completo, pues habíamos perdido la identidad que en un principio Él nos había dado. ¿De qué identidad estamos hablando? Necesitamos ver Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Es la identidad que Dios nos ha dado. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Saben, los que hemos estado llevando el discipulado nos dimos cuenta que nuestra vida, nuestra humanidad era perfecta cuando Dios nos creó. Era perfecta cuando Dios nos creó. Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y después de haberlos formado, después de haber puesto en ellos su imagen y su semejanza, los creó a la perfección. Sin embargo, sabemos la historia después de eso. El hombre quiso estar distante de Dios. El hombre quiso salir de la autoridad de Dios, desobedecerle, y entonces vino el pecado a la humanidad. Y desde que el pecado entró en la humanidad, ahora, por naturaleza, todo ser humano tiene la identidad ya no de hijo de Dios, sino de pecador. Esa es la realidad de todos nosotros, hermano. Esa es la realidad desde que nacemos. Esa es nuestra naturaleza. Porque lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. No lo estoy inventando yo, lo dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice esta verdad de una manera muy contundente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pensar en que éramos extraños y desconocidos delante de Dios puede no ser una idea tan relevante para nosotros. Decimos, pues bueno, no es tan peligroso ser extraño delante de Dios. ¿Qué de malo tiene eso? Pero fíjense lo que añade Pablo en el texto. ¿Extraños y qué? Extranjeros y enemigos. ¿Qué tal la idea de ser enemigo de Dios? ¿Qué tal pensar que en algún momento de mi vida Dios me consideraba su enemigo? No solamente estábamos en un estado espiritual en donde éramos rechazados por Dios, porque no queríamos, no es que Dios nos rechazara por quienes éramos. Dios nos rechazaba por lo que hacíamos, por la desobediencia que nosotros estábamos manifestando hacia Él. No queríamos someternos a su voluntad. Rechazábamos su amor, rechazábamos su justicia, rechazábamos su bendición, rechazábamos todo lo bueno que Dios es por querer envanecernos en nuestro propio orgullo y nuestro corazón vanidoso. Estamos viendo que no solamente éramos rechazados por Dios, sino que le habíamos declarado la guerra al no reconocerle como Dios. Esto es importante y profundo, iglesia. Nuestra vida sin Cristo, nuestra vida sin reconocerle a Él como el Salvador de nuestras vidas, es declarar la guerra al Dios del universo. No hay más, no hay más. Nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones, iglesia, eran una declaratoria muy evidente de enemistad con Dios. De decir, ¿sabes qué, Dios? No quiero nada contigo, no quiero
someterme, no quiero obedecer tu voluntad, no quiero vivir la vida que tú has diseñado para el hombre como su hacedor, como el principio de todas las cosas. No quiero eso. Era una contienda contra su justicia, contra su autoridad, contra su santidad. Ahora preguntémonos nosotros, hermanos, ¿recordamos cómo era nuestra vida sin Cristo? Yo creo que si todos aquí nos pusiéramos a platicar cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios, todos saldríamos de aquí bien espantados. Todos saldríamos de aquí así, hermano, ¿a poco? Y si no tienes muy clara la idea, déjame ayudarte un poco con lo que Efesios dice en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, esta es la vida sin Cristo, hermanos. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo hicieron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, es decir, Satanás, el enemigo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre todos ellos, nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Y luego Romanos 1, del 26 al 32, enumera una lista de cosas de lo que el ser humano está orillado a hacer. La tendencia de todo ser humano que ha estado en enemistad con Dios. Y vamos a encontrar cosas bárbaras. Lo van a encontrar ahí en Romanos 1, del 26 al 32. Lo hemos leído muchas veces ese pasaje. Una lista de cosas que nosotros podemos ver ahora en nuestro tiempo, que son prácticas que se han normalizado, que el mundo y la sociedad ya los ve como algo normal, como algo común, pero que si nosotros vamos a la verdad de la Escritura, son conductas, son evidencias de personas que evidentemente son enemigos de Dios. Ese era nuestro estado, iglesia, ese es nuestro pasado, sin esperanza, entregados a la mentira, al temor, viviendo de acuerdo a nuestro propio orgullo. Y muchos dicen por ahí, yo voy a vivir la vida como a mí me plazca. ¿Qué egoísta es eso? ¿Qué soberbio es eso? Pues ¿quién te dijo que tú eres el propio dueño de tu vida? ¿Quién te dijo que tu tiempo te pertenece a ti? ¿Quién te dijo que tus recursos te pertenecen a ti si todo cuanto tienes lo has recibido de parte de Dios? El que tiene el control del universo. Nuestros pensamientos y nuestras acciones en el pasado manifestaban que vivíamos lejos de Dios. Pero aquí, en este punto, iglesia, es donde Cristo, el Señor de todas las cosas, interviene. Y volvamos al texto de Colosenses y veamos lo que el apóstol Pablo dice 2 versículos atrás del 21, en el 19 y el 20. Dice lo siguiente: porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora en el versículo 22 dice que ahora nos ha reconciliado completamente en su cuerpo por medio de la muerte. Y aquí el texto entonces va a hablar de nuestro presente. Cuán grande, hermanos, iglesia, cuán grande ha sido el amor de Dios por nosotros, que aún estando en ese estatus, en ese nivel de extranjeros y enemigos de Dios, su amor fue tan suficiente e incontenible que nos alcanzó y nos volvió a Él. Esta es la amistad más cara que nosotros podemos tener, iglesia. Si algún día nos preguntan cuál es tu contacto más valioso, no lo tengo en el celular, lo tengo en mi casa y tiene una tapa gris. ¿Cuál es tu contacto más valioso? Es la amistad más cara que cualquier persona podría tener una amistad con Dios. Pero a la vez es la amistad más tóxica que pudiéramos tener. Es la amistad más dispareja y menos mutua que podamos tener. Porque en esta amistad, de su parte, Él entregó absolutamente todo. Y de nuestra parte, no tuvimos que hacer nada. La amistad con Cristo es una amistad dispareja, pues Él ha entregado todo de su parte porque nos ama lo suficiente que no nos pidió
nada a cambio. Ese es el corazón de la iglesia, hermanos. Cristo da todo por su gracia. Él dice, aquí está mi amor, aquí están mis bendiciones, aquí está la paz que no puedes encontrar en otro lado, aquí está la plenitud que solamente puedes hallar en mí. ¿Qué necesitas? Solamente creer. Creer. La fe es el único ingrediente para volver a la amistad con Dios, el creador del universo. Dios envió a su Hijo para pagar la deuda pendiente y volver a tener una amistad con todos nosotros. Dios no podría hacer de cuenta que no pasó nada y pasar por alto nuestra desobediencia, nuestra enemistad con Él. Él tenía que pagarse a sí mismo el precio de su justicia y de su santidad. Él tenía que pagarse el precio de nuestra desobediencia. Y es por eso que Jesucristo mismo, Dios mismo, se encarnó en un cuerpo humano y entonces fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros, pagó un precio y entonces ahora usted y yo podemos tener una relación cercana con Él. Nada más así. ¿Quién de sus amigos más cercanos tomaría su lugar si ustedes les dan una cadena perpetua? Dígame. Su mejor amigo de toda la vida, su mejor amiga de toda la vida, ¿quién estaría dispuesto a tomar su lugar si después de un juicio ustedes fueran sentenciados a vivir una pena de muerte? Absolutamente nadie. Y nosotros, aún siendo extranjeros y enemigos de Él, Él lo hizo por nosotros. Toda persona, iglesia, toda persona, todo ser humano, cualquiera que conozcamos, necesita volver a esa amistad con Dios. El mundo entero, iglesia, necesita ser reconciliado con Dios. ¿Cuántas personas no conocemos que están inundadas en la depresión, en la tristeza, en la ansiedad, en la agonía de su interior? ¿Por qué? Porque no han sido reconciliadas con Dios, porque no han experimentado el amor que se manifestó en la cruz, porque no se sienten llenas. Y el mensaje de Colosenses es: solamente en Cristo puedes estar lleno, no teniendo casa, no teniendo auto, no teniendo dinero, no teniendo todo absolutamente. Si tienes a Cristo, ya lo tienes todo. Todo el mundo necesita ser reconciliado con Dios y eso sucederá eventualmente, iglesia, porque la Escritura nos lo promete allí en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, toda la creación, no solamente la humanidad. Toda la creación sería reconciliada con Él. Sucederá eventualmente, aún no pasa. Pero el propósito de Jesús es comenzar con su iglesia. Nosotros somos la punta de lanza en la reconciliación que Dios quiere traer a este mundo consigo mismo. Acercar otra vez el mundo hacia Él. Porque seamos realistas. Vivimos en un mundo que quiere solamente darle la espalda. Vivimos en un mundo que no quiere nada con Dios. Y esta reconciliación, esta nueva amistad, esta relación restaurada con Dios, Jesucristo lo hace de manera completa. Y aquí el texto es muy específico, porque recuerden que lo que la iglesia de los Colosenses, lo que estaba sucediendo en esa iglesia es que algunos falsos maestros estaban intentando enseñar a la iglesia que Cristo no era suficiente. Que ellos, aparte de creer en Cristo, tenían que hacer otras cosas, otro tipo de ceremonias, rituales y cosas extrañas para que ellos pudieran tener salvación. Por eso el apóstol Pablo dice: ahora los ha reconciliado completamente. Si en mi pasado, iglesia, mis pensamientos y acciones demostraban que yo era enemigo de Dios, ahora en mi presente demuestran lo contrario. Ahora mis acciones y mis palabras demuestran que ya no soy enemigo de Dios, que ya no vivo conforme a mi orgullo, que ya no vivo conforme a mi corazón egoísta, que ahora vivo intentando agradarle a Él, sirviendo a los demás, amando a los demás. Este es el pasado que Jesús no quiere que olvidemos, iglesia. Este es el pasado que Jesús no quiere que olvidemos, porque hay una historia que quiero contarles y que nos sirve de ejemplo en este tiempo. Voy a leerla. Era un día sábado y en una agencia de autos muy lujosos de la ciudad había dos familias que estaban ahí en ese lugar para la entrega de su nueva camioneta. Era el mismo modelo de camioneta el que ellos iban a recibir, pero no era cualquier camioneta. Era la camioneta más grande de la marca, 3 filas de asientos, interiores en piel,
rines de aluminio, pantallas por todos lados, sistemas electrónicos de la más alta calidad, una muy bonita pintura, motor súper confiable, una camioneta que valía alrededor de 1.5 millones de pesos. Y estas dos familias, aunque iban por la misma camioneta, exactamente el mismo modelo, el mismo color, tenían historias diferentes. Una de ellas, una de estas familias, llevaba 3 años trabajando duro para poder juntar el dinero suficiente para poder pagar la mayor parte y lo demás poder financiarlo con un crédito automotriz. 3 años de ahorro, de limitarse en muchas cosas para poder cumplir ese sueño. Tal vez no salieron de vacaciones, tal vez trabajaron los 7 días de la semana durante muchos meses y entonces pudieron lograr el objetivo de su esfuerzo y cansancio, poder comprar su nueva camioneta y la que ellos querían, la más lujosa. Y por otro lado, tenemos a la otra familia que estaba ahí porque habían participado en un sorteo que hizo la marca de autos para poder ganarse la camioneta simplemente subiendo una foto de su familia diciendo las razones por las cuales ellos quisieran ganar esa camioneta. Y entre tantos, ellos habían sido los suertudos ganadores. Ambas familias celebraban llenas de emoción, entusiasmo, este momento tan memorable para ambos. No todos los días tienes una camioneta de 1.5 millones de pesos. Con eso te puedes comprar una casa, ¿no? O no sé qué más te puedas comprar. Es un día memorable para estas familias. Y cada quien volvió a casa con su camioneta nuevecita y de paquete. Pero algo sucedió mientras ellos regresaban a casa. Mientras ellos iban transitando por la carretera, ambas familias en sus respectivos caminos fueron interceptadas por varios autos, de los cuales hombres armados bajaron intimidando a las familias y obligándolos a descender de sus vehículos y dejándolas varadas a mitad de camino sin pertenencias ni tampoco camioneta. Además de eso, como buenos mexicanos, rechazaron el seguro que la agencia les ofrecía porque era una suma bastante alta y pensaron que nunca lo iban a necesitar porque su vecino era ojalatero. En cuestión de horas, estas dos familias habían perdido lo que momentos atrás había sido uno de los momentos más trascendentes para su vida, pero las sensaciones eran diferentes. ¿A quién le dolió más perder su camioneta? A los que trabajaron duro por ella. No puedes olvidar tu pasado porque entonces perderás el sentido de lo que ahora tienes. Si olvidas lo que eras sin Cristo, entonces lo que ahora eres no tendrá valor para ti. Y no solamente en presente, habla de un futuro también. Cristo ya nos ha reconciliado, Cristo ya nos ha salvado, pero llegará el día en que de estar sin Él a estar ahora en Él, llegará el día en que estaremos con Él. ¡Qué increíble es eso! Estamos sin Él, perdidos, sin desesperanza, inundados de amargura, viviendo la vida porque sí, viviendo la vida porque la tenemos que vivir, sabiendo que el día en que cumplamos 80, 85 años, no sé qué edad lleguemos, se acabará nuestra vida sin esperanza. Y entonces sabremos que vendrá algo eterno y puede ser participar de la presencia con Cristo. O sabemos las consecuencias de vivir una eternidad sin Cristo. No podemos olvidar nuestro pasado porque entonces no daremos valor a nuestro presente y a nuestro futuro en Él y con Él. Y complementa el versículo 23. Siempre y cuando, en verdad, permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación, debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. La Escritura nos dice, continúa con lo que comenzaste. Continúa con lo que comenzaste. Si has empezado en tu camino por reconciliarte con Dios, si Cristo te ha salvado, si Cristo te ha acercado a su amor, continúa con lo que comenzaste. No olvides el pasado, iglesia, porque así sabrás el valor de tu presente, pero sabes que ni siquiera tu presente se compara con el futuro que te espera. En ese camino del presente hacia el futuro vas a encontrar muchas pruebas, vas a encontrar muchas dificultades y vas a encontrarte con tantos obstáculos de este mundo que van a intentar desviar tu mirada de Cristo. Que si se enfermó
la persona que yo más amo, que si yo mismo estoy atravesando por enfermedad, que si me asaltaron, que si estoy siendo víctima de la inseguridad, que si me voy a quedar sin trabajo, que si esto, un cáncer o cualquier cosa, todo esto va a intentar desviar tu mirada de Cristo. Pero lo que Él prometió es un futuro sin todo eso. Un futuro perfecto, un futuro en plenitud. Él mismo dijo, nuestro Señor, que en el mundo tendríamos aflicciones. El mismo el apóstol Pablo nos enseñó que es necesario que seamos constantemente probados para tener una fe fortalecida. Hay muchos cristianos que dicen, pastor, es que no dejo de sufrir. Viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces, las primeras veces que me preguntaban eso de por qué sucedía, yo iba corriendo desesperadamente a la Biblia intentando encontrar un versículo donde Jesús dijera que en cuanto creyéramos en Él, íbamos a dejar de sufrir. No está, no existe. La diferencia, hermanos, la diferencia es que sufriendo sin Cristo, nuestro sufrimiento no tiene propósito. Nuestro sufrimiento es en vano. Nuestro sufrimiento en Cristo, ahora sí, nuestro sufrimiento tiene propósito porque para todos los que confían en Él, todas las cosas les ayudan para bien. Salgamos de este lugar con esa convicción, hermanos, que Jesús no quiere que olvide mi pasado para que yo pueda admirar lo que Él ha hecho ahora en mí, en mi presente, y lo que hará en mi futuro también. Ese es el pasado que Jesús no quiere que olvidemos. Definitivamente el pasado ya no nos define, pero sí es el lugar de donde Cristo nos ha traído. Y al menos eso debería servir para que en nuestro presente amemos con todo nuestro corazón al Señor. Sirvamos con todo nuestro corazón. Y no solo eso, compartamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas con aquellos que aún están en ese pasado, sin Cristo. Y que el Señor nos muestre cómo podemos perseverar, permaneciendo cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio, en la esperanza de que algún día estaremos no solamente en Él, sino que estaremos con Él, compartiendo de sus bendiciones y de su gloria. Esa es la esperanza de todos nosotros el día de hoy, iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de ánimo que nos has dado, Señor, porque sin duda alguna no podemos olvidar, Señor, lo que seríamos sin ti. No queremos volver a una vida sin esperanza, Señor, sin sentido, creyendo que podemos llenar nuestros vacíos solamente con cosas materiales. Ayúdanos, Señor, a confiar y a creer que tú lo llenas todo. Que si te tenemos a ti, nada nos hace falta, Señor. Y que lo que tú has hecho, el regalo tan grande que nos has dado al morir en esa cruz, Señor, por amor a nosotros, es tan valioso, Señor, tan invaluable, tan costoso, Señor, que entonces somos llamados a vivir una vida que sea digna de ese sacrificio, Señor. Padre, no es fácil, no somos perfectos, seguimos siendo humanos, pero te pedimos que en cada error tú nos muestres de tu gracia y de tu misericordia, y que en cada error también tú sigas transformando nuestro corazón más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos.